Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense. Todo Malvinas y toda la actualidad nacional desde una perspectiva humanista y cristiana, para construir el futuro de nuestra patria con memoria. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días martes y viernes, edición extra, de 13 a 16. Hoy arrancamos un poquito más tarde por algunas demoras que hemos tenido acá con internet, porque transmitimos por internet, así que hicimos primero el programa Mesa de Damas y luego estamos iniciando la edición extra de La Voz del Cóndor Malvinense. Bueno, en ausencia del vicecomodoro Richardelli, que ya dentro de unos minutos se va a comunicar, estamos María Alejandra Pesoimburu y yo, quien les habla, María Lelia Coco, haciendo el aguante, como quien dice, cubriendo esta edición. Quizás en un tiempo más reducido,
porque bueno, en ausencia de su creador y titular siempre es como que para nosotros es como que no nos corresponde, tenemos que, lo cubrimos lo mejor que podemos, pero bueno, lo importante es que él se reponga bien, tenía controles médicos, así que hagamos votos y oraciones para que todo salga bien. Bueno, María Alejandra, ¿cómo estás? Hola María Lelia, hola a todo el público del Cóndor Malvinense. Y bueno, acá estamos viniendo de Misa de Damas. Acá me convidó con unos ricos sanduchitos María Lelia, con castaña. Y bueno. Y hemos estado con la profesora Elsa Escopazo, hablando del Martín Fierro, nuestro poema nacional, como se le dice. La verdad que uno se encuentra con algunas sorpresas en lo que hace a la literatura gauchesca. Y sí, que es un personaje bastante renegado, ¿no? de la sociedad, y donde, bueno, la discriminación estaba a la orden del día y de manera así bien cruel, ¿no? Nada ha cambiado. No, ahora por ahí se lo maquilla un poco. Claro. Pero en esa época no había tanto, digamos, había más libertad para todo, ¿no? Ahí no había un Inadi que te perseguía, exactamente. Y después, bueno, escuchamos a la doctora Piñata que con fino humor, no tan fino el humor, por ahí se dice cada grosería, hizo una especie de análisis sobre la pobreza y la obesidad, que no deja de tener, dentro del humor, no deja de tener razón en cuanto a eso del alto consumo de harinas, porque la gente humilde, y esto ya hablándolo bien en serio, ya no en el tono jocoso, casi satírico y ácido de la doctora Piñata, la gente humilde en realidad come por ahí en cantidad pero no en calidad. Una de las cosas que se ve es menos proteínas y más hidratos de carbono, por eso el consumo dice tiene adicción a la harina. Y de hecho hay muchas personas gordas y anémicas. Exacto. Sobre todo en las clases más humildes sí se da mucho la persona que está anémica y está gorda. Y también es cierto que cuando la gente practica solidaridad, entre comillas, el paquete de fideos, el paquete de arroz, ¿no es cierto? La proteína, digamos, que brilla por su ausencia. La proteína brilla por su ausencia, así es. Así que, bueno, no deja de tener un poquito de razón la doctora Piñata en esos análisis que hace. Lo que pasa es que ella después termina insultando a los gordos, a los negros, todo eso. Pero lo hace desde un punto de vista jocoso. Bueno, acá tenemos una llamada y vamos a hacer un pequeño aviso, mientras tanto atendemos que debe ser el vicecomodoro. Desde el año 2005 ponemos cuerpo y alma para ayudar de forma continua a las comunidades carenciadas del sudeste del Chaco. Porque todavía hay mucho por hacer, necesitamos que vos también pongas cuerpo y alma para lograr que se multipliquen las oportunidades de todos. Entrá a www.cuerpoyalma.org.ar. Cuerpo y alma, hay mucho por hacer. Bueno, ya tenemos al aire una llamada del vicecomodoro Horacio Richardelli, que bueno, hoy estaba con controles médicos, así que no pudo llegar hasta aquí, pero bueno, siempre se hace un lugarcito para hablar con nosotros y poder, digamos, dar su presente en este que es su programa. Hola Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes María Lelia, buenas tardes María Alejandra. Buenas tardes. Y buenas tardes audiencia. Y bueno, lamentablemente hoy no me pude hacer presente por razones médicas, como dijo recién María Lelia, pero acá estamos dando el presente, como siempre, y más con el entrañable cariño de la voz del Cóndor Malvinense, ¿no? Así es. De más de 20 años que estamos en el aire. Así que bueno, María Lelia, María Alejandra, no sé cómo, porque no pude escuchar el, que digamos, comentario
si hay preguntas, si hay... No, estuvimos haciendo un poco, recordando lo que estuvimos charlando ahí en Mesa de Damas, porque bueno, Elsa vino a darnos la versión final de su análisis del Martín Fierro, y después, bueno, escuchamos un audio de la doctora Piñata, que no deja de ser simpática, estaba un poco concatenado, como se dice, con lo que era un poco el gaucho Martín Fierro, que le odiaba a los negros, a los gringos, era muy a los indios, era muy discriminador, y decimos, en esa época, bueno, no había un INADI, y bueno, y la doctora Piñata que le pone en versión más actualizada un poco de color, y estaba hoy hablando de pobreza y obesidad, sin dejar de tener una cuota de razón, porque hablaba justamente del alto consumo de harina, y ya hablando más en serio con María Alejandra decíamos, es verdad, la gente humilde de menos recursos tiene tendencia a comer más hidratos de carbono, más harina, y la calidad de comida por ahí no es la misma, y cuando se necesita una alimentación variada, bueno, entonces se dan casos de personas de pronto con sobrepeso, pero que están anémicas. Pero bueno, como nuestro programa se llama La Voz del Cóndor Malvinense, yo supongo que tendrás alguna reflexión para hacer respecto de las últimas noticias. Mira, todo el tema de seguimiento de lo que está pasando en el Atlántico Sur. Así es. Y todo lo que significa las reacciones que están habiendo, lo comentamos el martes pasado, que por decreto todos los medios de transporte tienen que llevar el logo ahora, las Malvinas son argentinas. Así es. Y bueno, como contrarréplica en Inglaterra, creo que este domingo van a emitir justamente el programa de este personaje que vino a tomarnos el pelo en Tierra del Fuego y que prácticamente fue expulsado de la Argentina con el programa este que llevan adelante para denigrar y para, digamos, tomarlo, digamos así, la muerte inclusive de los mismos soldados ingleses que combatieron allá, ¿no? Claro. Y parece que este domingo van a pasar como réplica el programa ese de lo que la Argentina determinó que en todos los medios de transporte, aéreos, fluviales, terrestres, ferroviarios y en las estaciones se ponga ese logo. Esto demuestra también la problemática que están habiendo en la misma Inglaterra con respecto al tema Malvinas, la inconsistencia que están teniendo en los reclamos. O sea, todo esto lleva adelante, digamos, toda una tónica de la injusticia que permanentemente han ejercido con la presión nada más que militar en la zona en conflicto, y que es lo único que los mantiene, el único derecho, como digo siempre. No tienen reivindicaciones ni geográficas, ni históricas, ni jurídicas. Y bueno, esto se ve que lo está poniendo bastante nervioso. Están saliendo a la luz también acontecimientos de la misma guerra que lo veníamos anunciando. Cuando se decidan a hablar los protagonistas, que ya no quieren callarse más. Hemos tenido desde almirantes ingleses hasta soldados comunes, hemos tenido declaraciones de sus accionares, y bueno, esto está llevando, digamos, a cabo una situación que se adelanta a esos 90 años que había por decreto la Margaret Thatcher, había, digamos, determinado que no se podía exhumar ninguna documentación de la guerra de Malvinas, porque ahí vamos a saber las verdaderas pérdidas que tuvo Inglaterra, y no solamente de vidas, que son muchos de lo que declararon, sino de material de la flota, aviones, helicópteros. O sea, se le está desmoronando de a poco toda una mentira que también le han hecho al pueblo inglés, y no sé cómo van a reaccionar también, porque cuando se miente de esa forma, y cuando conozcan los verdaderos hechos de Malvinas y se han dado cuenta, esto me pasó a mí cuando hablé con un prisionero inglés, un aviador naval inglés, en la cual estaba creído de ciertas cosas y confundido,
¿por quién mueren en definitiva? Y me dice, por la reina. Claro. Y entonces yo le digo, bueno, nosotros es un problema de justicia, de reivindicación, y aparte si la reina hoy o mañana, como ha pasado, nos manda a guerras de conquista, guerras de saqueo, como ha pasado, mismo de esclavitud, en el manejo de los esclavos, en el manejo del saqueo de las riquezas de las naciones, ustedes van, entonces, moraleja, conclusión, son mercenarios, cosa que nosotros estamos peleando por una reivindicación nuestra, propia. Y dice, no es tan así, pero no daba explicación. Y yo creo que eso, internalizado en un pueblo que empieza a conocer después de 32 años realmente lo que pasó en Malvinas, y va a predisponer a situaciones en las cuales van a empezar a exigir, no va a faltar alguno que va a empezar a exigir dentro de Inglaterra que se exhumen esos documentos y que se sepa realmente cuáles fueron las pérdidas que han tenido. Claro. Por eso creo que esto es importantísimo en el avance de estos 32 años, pese a la desmalvinización que quisieron hacer, esa desmalvinización que justamente operaba y fundamentalmente con mucha fuerza cuando fue el Tratado de Madrid de 1990. Así es. Horacio, acá María Alejandra quería agregar algo. Sí, que además hemos recibido el apoyo de todos los países de África por el tema Malvinas, ¿no? Lo cual es importante. Sí, correcto, de África, y el otro día el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, también, y de países en el mundo impensados, porque muchos de esos países que han apoyado a Argentina fueron colonias inglesas o son angloparlantes, y han apoyado a la Argentina a los organismos internacionales. O sea, está quedando aislada Inglaterra, y a eso hay que dar respuesta tarde o temprano, que esto es lo que veníamos diciendo, inclusive cuando yo estuve con algunos de los, repito, de los cancilleres argentinos, y me decían, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que...? Digo, por empezar, no es lo que nosotros queremos, lo que queremos es el pueblo argentino, la Argentina, que se tome en cuenta los puntos, esto, así, y uno de ellos fundamentalmente la reivindicación de los combatientes, con un gran acto, que puede ser un 2 de abril, ya que ahora es considerado un día no laborable, un día de conmemoración del 2 de abril, que se tome el 2 de abril y que se invite a todos los combatientes de Malvinas, a la familia y a los soldados y las fuerzas que estén bajo bandera, para hacer un gran desfile nacional y que se lo reconozca públicamente, cosa que después de 32 años todavía no se ha hecho públicamente. Se hacen reconocimientos así tibios, digamos aislados, puede ser un municipio, un intendente, un gobernador o una organización. Hay que revalorizar la gesta, ¿no? Sí, escucho. Que hay que revalorizar la gesta. Hay que revalorizar la gesta. Claro, Horacio, hoy 28 del 11, en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, se está realizando un Congreso Nacional de Veteranos de Malvinas, organizado por el Centro de Veteranos de San Rafael. Sí, los muchachos de San Rafael Mendoza. Claro, ubicado en la calle Comandante Sala 150. Lo que, bueno, acá el aviso que me llegó es que estaban en un centro de convenciones y congresos en el aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo, o sea, la sucursal, digamos, de sede de San Rafael, y a posteriori en la UTN también, en la Universidad Tecnológica, van a hacer este encuentro. Así que, bueno, les deseamos mucha suerte a estos veteranos de guerra que se van a reunir hoy día. Nacho, y San Rafael he visitado y he dado conferencias justamente años A, y realmente hay una calidad y una magnífica gente en todo el Mendoza y el sur de Mendoza, Alvear, San Rafael, Malargüe, que las he recorrido, la misma ciudad de Mendoza, en los alrededores, como la ciudad de San Martín, en la cual tengo el honor de haber sido proclamado ciudadano ilustre de la ciudad de San Martín, en Mendoza, y en el lugar donde se hizo ese reconocimiento es justamente lo
de San Martín, que después tuvo que exiliarse en Granbourg, en Francia, y eso iba a ser la chacra que le habían donado para que él pasara sus últimos años, pero la intemperancia y, como siempre, el odio de Rivadavia y todos estos nefastos que hemos tenido no permitieron que muriera en la Argentina San Martín, y han hecho ahora un museo histórico con todo, recopilando muebles, uniformes, documentos, etcétera, todo en como unas bóvedas al estilo, ¿no? Reconstruida, hermosa. Bueno, en esa oportunidad tuve el honor, como digo, y el orgullo de haber tenido, digamos, impensadamente, porque no me habían dicho nada, y me encuentro luego con esta gratitud. Por eso digo que Mendoza es una provincia que siempre ha estado desde la época del Libertador. Así es. Y fue fundamental, ¿no?, para la campaña El Cruce de los Andes y la campaña libertadora del señor San Martín. Así que no me extraña que sea un punto también de confluencia, y también ahí en Mendoza está justamente la Cuarta Brigada Aérea. Exacto. Es una brigada que en la gesta de Malvinas también puso medios aéreos como los A4C y otro tipo de aviones, ¿no es cierto?, para el conflicto del Atlántico Sur. Así que, bueno, bienvenido, y ojalá se siga propagando todo esto como se está Así es. a través de los combatientes que aún están con vida, ¿no? Y siguen reclamando para que se tomen medidas más drásticas. Y ahora que comentaste de el apoyo que se tuvo de otros países, también que comentó María Alejandra, la OLADE rechaza la exploración petrolera del Reino Unido en Malvinas. Sí, también, sí. Rechazó las actividades, la Organización Latinoamericana de Energía rechazó las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en Islas Malvinas y espacios circundantes. Esto es muy importante. No, eso es tremendamente importante, porque de alguna forma están sintiendo el repudio de una usurpación colonial en pleno siglo XXI, pues esto no deja de ser una usurpación colonial, ¿no? Claro, dice que un comunicado de la OLADE destaca una declaración aprobada por los ministros de energía de toda la región que participaron en una reunión de esta institución, OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, en San Salvador, República del Salvador. O sea, mira, hasta Centroamérica llegamos. La decisión reitera el firme respaldo de los jefes de Estado de Gobierno de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Reconocieron además los derechos del gobierno argentino a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizados en dichos espacios. Me parece magnífico esto de la OLADE, de la Organización Latinoamericana de Energía, porque de alguna forma también le está diciendo, si bien hay 6 en este momento compañías inglesas, sí, explorando, y ya una próxima de ellas a explotar el petróleo y el gas del Atlántico Sur, le va a traer conflictos. ¿Por qué? Porque se va a convertir en una zona conflictiva en la cual las petroleras, y cuando hagan los números y los cálculos y vean que es una zona conflictiva normalmente, no quieren invertir en zonas conflictivas. Claro. Menos de probable guerra, que ya hubo una en el Atlántico Sur. Exacto. O sea, por eso lo de la OLADE es importantísimo, y todo lo que significa, digamos, otras expresiones, sobre todo latinoamericanas, y lo que era antiguamente el tercer mundo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Bueno, como respuesta a todo esto, fíjate que el Reino Unido a principios de mes realizó otro ejercicio armamentístico en Malvinas.
Una fragata de la Marina Real realizó en las últimas horas un nuevo ejercicio de entrenamiento militar en las aguas de Islas Malvinas y disparó 136 proyectiles. Al mismo tiempo... Ahí quiero aclarar una cosa. Ajá. Cuando dice que en las maniobras dispararon 136 proyectiles, no son balas de pistola, no. Habla de proyectiles, o sea, de misiles. Misiles, exactamente. Acá es decir, en el informe se ve la fragata misilística y se ve el disparo del misil. Acá en Villa María nosotros, bueno, en radio no se puede mostrar, pero son 136 proyectiles justo en el momento en que el Parla Sur confirmaba su respaldo al reclamo de la Argentina por la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. El buque ese es el HMS, o sea, Her Majesty Ship Iron Duke, y llevó a cabo el ejercicio bélico en la bahía y estrecho de San Carlos, lugares donde se llevó a cabo el desembarco de las tropas británicas durante la guerra, en 1982. ¿Sabes una cosa? Todo esto demuestra la intemperancia, la agresividad y la intransigencia de Inglaterra al dar ese tipo de respuesta. Le está mostrando al mundo realmente lo que es, o sea, contesta a accionares diplomáticos y demás con accionares en este caso de ejercitación y demostración de fuerza militar. Claro, bueno. Pero es importante el escrache. La razón que tienen en la reivindicación, justamente. Claro. Es importante el escrache que los pueblos de bien le están haciendo, ¿no?, al Reino Unido, porque mientras ellos utilizan la fuerza, todos ya están poniendo el foco sobre la ilegalidad de estos actos. Entonces... Exacto. Por eso yo creo que es favorable todo esto en cuanto a demostrar esta intemperancia, esta intransigencia que decíamos, ¿no? Y que el único derecho, como decimos siempre, es el derecho de la fuerza militar, la ocupación, o sea, en pleno siglo XXI tenemos ocupado militarmente una parte del territorio argentino. Y esto es grave en las relaciones internacionales, es grave en el siglo XXI. Así Pero por ser quien es, no le dicen nada, porque realmente si fuera otro país ya lo hubieran sacado de un plumazo. Claro. Yo comentaba el otro día cuando se agudizó la crisis de Ucrania, ¿cierto?, en la cual quisieron acorralar justamente a una potencia como Rusia, y lo comenté también varias veces, y Putin, el presidente ruso, dijo que iba a mandar la flota a Malvinas. O sea, cómo está internalizado ya hasta en las potencias. O sea, una vez alguien, un famoso, digamos, capo, como dirían ahora, de la propaganda, en plena Segunda Guerra Mundial, dijo, el problema es que malo es cuando no hablan ni bien ni mal. Claro. Dice, si hablan bien, nos favorece, y si hablan mal, nos favorecen, porque están hablando del tema. Acá lo mismo, el tema Malvinas, hasta la guerra de Malvinas, no se conocía internacionalmente, salvo en los organismos internacionales. Y a partir del hecho de la guerra, marcó un antes y un después. Entonces, en el después es lo que está pasando. Empiezan a tomar conocimiento de lo que fue. Y mismo dentro de Inglaterra, o sea, Exacto. mismo dentro de Inglaterra, están empezando a ver lo injusto de sus autoridades en lo que fue en el manejo de la guerra de Malvinas y de lo que pretenden. Y le hago una pregunta, ¿hay algún partido político dentro del Reino Unido que nos favorezca a los argentinos? No, por ahora no, porque los dos grandes partidos mayoritarios, que son el laborista y el conservador en Inglaterra, están, digamos, prácticamente de acuerdo, como pasa siempre, discuten en las cosas, digamos, que no son de fondo, porque las cosas de fondo no las determina ni el Partido Laborista ni el Partido Conservador. Las cosas del fondo son los asuntos atenientes que maneja el reino. O sea, la responsabilidad que cae fundamentalmente en lo que es el Foreign Office, Claro. es el Ministerio de Relaciones inglés,
¿no es cierto?, con la peso y la trascendencia que tiene, es la que fijan las políticas a seguir, sea laborista o sea conservador, porque tenemos casos de algunos primeros ministros en otras épocas no muy lejanas, en la cual entendieron el problema de Malvinas. Es más, había uno que no me acuerdo el apellido, un primer ministro. James Callaghan. James Callaghan. Creo que sí, exacto. James Callaghan, que hizo una aproximación muy grande en la cual se iba a firmar un status quo como fue el de Hong Kong, en la cual le iban a dar a la Argentina, ¿no es cierto?, un plazo de acomodamiento también a Inglaterra para traspasarle las Islas Malvinas. ¿Sabe cuánto duró? Una semana. Lo voltearon después como primer ministro. Claro, sí. Sí, incluso en el año 50 o 51, Perón quería llegar a un acuerdo con los británicos para que se hiciera una transición de 20 años hasta tener la, digamos, total posesión del archipiélago. Tal cual. Pero bueno, no se llegó a nada después porque, bueno, siempre hay intereses creados que hacen la tensión y se contraponen a eso, ¿no? Es decir, la excusa de quienes se oponían a ese acuerdo era que 20 años era una barbaridad, que esto, que lo otro, que... Le dijo 20 años en la vida de una nación no es nada. No es nada, dijo Perón, y realmente, bueno, ahí quedó todo en la nada. Luego vino esto que estamos hablando de este intento, que hubo incluso una ceremonia donde por primera vez se izaron las dos banderas en Puerto Argentino, porque se hizo un convenio de aprovisionamiento, yo creo que era de combustible, y bueno, y después, bueno, este primer ministro fue... Se llegó en la década a partir del 70, eso me tocó, yo conozco el tema, el 75, 76, 77, sí. Iba LADE, Líneas Aéreas del Estado, sí. Hacía todas las semanas 1 o 2 vuelos. 2 vuelos, porque yo viajé. Ah, viajaste. ¿Conociste las Malvinas? Sí. Víveres, inclusive, comida, verduras, hasta hortalizas frescas, sí. Y se había instalado YPF, gas del Estado, sí. E incluso había maestras argentinas de Horacio. Maestras bilingües argentinas. Sí. Exactamente, sí. Así que había un avance bastante grande, que por supuesto después se encargaron de borrarlo de un plumazo. No convenía que ese acuerdo progresara demasiado porque, bueno, podía llegarse a que terminara como pasó finalmente con Hong Kong o con Macao. Claro, pero acá viene, María Lelia, lo que siempre decimos, la importancia geopolítica que tiene y geoestratégica que tiene Malvinas, el Atlántico Sur, el Polo Sur. Cuando decimos que Inglaterra, el gran objetivo geopolítico es el dominio del Polo Sur. ¿Y qué le queda de manejo? Le queda lo que es la parte argentina y la parte chilena. Entonces, eso, a través de Malvinas, el avance, como han pedido las 200 millas marinas y ahora están reclamando 350 millas. Cada vez piden más. Ahora ya nos van a pedir la Patagonia dentro de poco. Y que ese es el objetivo final, yo creo, ¿no? Millas. Calculen que desde Malvinas, en línea recta, a Río Gallegos hay 642 kilómetros aproximadamente. Y si estamos hablando de 350 millas, estamos hablando prácticamente de 700 kilómetros más. ¿Qué significa esto? Que el radio de acción ya no se queda, digamos, entra en lo que es parte de la Patagonia. Claro. Sí. Y Argentina no se tiene que quedar tampoco callada ni admitir ni consentir esta situación, sino realmente el que calla otorga, ¿no? Por supuesto que es así. Claro, así es. Bueno, y también la última novedad es que ya opera Noble Energy, un muelle flotante en Malvinas. Esto es más fresquito, es para facilitar la tarea de extracción al sureste del mar argentino. Comenzarán los trabajos con un pozo llamado Ballena Yubarta.
Paradójicamente, las ballenas de la zona que se verán afectadas con las explosiones para la extracción de crudo, Greenpeace ausente. Greenpeace está en aguas rusas, en otros lados, pero cuando aparecen los ingleses no está. Lo dijimos, cómo opera y quién es el que maneja Greenpeace. Claro. Y dicen, bueno, la excusa que ellos ponen de la vicepresidente Susan Cunningham, vicepresidente de Noble Energy, dice que la apertura oficial del muelle temporario es un mojón importante para la industria petrolera de las Malvinas y un ícono de la futura temporada de exploración. Sí, ninguna duda, y que es así lo que ha dicho. Claro, lo único que dice que con todo, con la baja del petróleo, no todos son rosas para las compañías norteamericanas e inglesas, porque a raíz del bajo precio del barril se vio forzada a cancelar exploraciones al norte del mar argentino. Sí. Así que, bueno, pero siguen molestando, digamos. Ahí, acuérdense en el último libro, de los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana, los 10 principios. Y hay uno que también uno se cansó de denunciarlo, que es aquel que dice que nunca, tanto Inglaterra como Estados Unidos, un objetivo estratégico lo bajan, lo van a enfriar. Si lo tienen que enfriar 10, 20, 50, 100 años, lo van a hacer. Exacto. Entonces, hay que trabajar con esos parámetros. O sea, pueden dejar momentáneamente porque no es rentable por la baja del precio del petróleo, pero lo que no van a dejar es de que hoy o mañana lo van a explotar, porque es cierto, la extracción del petróleo en lo que se llama offshore, o sea, mar afuera, es carísima, el riesgo consiguiente en mares embravecidos como son los mares del Atlántico Sur, digamos, hacen que tengan que ser plataformas submarinas muy fuertes, que aguanten todos esos temporales, y todo eso aumenta los costos. Entonces puede ser que digan momentáneamente frenamos, pero esto es lo que yo quiero aclarar, ese principio de que nunca jamás un objetivo estratégico lo bajan, es histórico, de siglos. Lo van a enfriar o van a ver la mejor oportunidad para volver a aplicarlo, pero que nadie sueñe de que van a irse porque bajó el petróleo después de los miles de millones de dólares que invirtieron aparte. No. Es que bueno, todo lo que del modo que se ha diseñado este llamado nuevo orden mundial es muy diferente a lo acontecido en los años 90, en que la Unión Soviética como que bajó la cortina porque implosionó. O sea, bueno, chau, nos fue mal con este sistema, nos vamos. No, estos no se van a ir así tan sencillo, lo van a pelear y como siempre vos decís, es altamente probable que una parte, porque el Papa Francisco dijo que la Tercera Guerra Mundial se está dando por partes en distintas partes del mundo, una parte de esa tercera conflagración se pueda dar en el Atlántico Sur. Sí, vos sabés muy bien que hace años escribí sobre probables teatros de conflictivos en el mundo, y yo puse uno, el Atlántico Sur. Exacto. En la cual por ahí muchos lo quieren negar, pero hacen como la avestruz, ¿viste? No es cuestión de esconder la cabeza y dejar todo el cuerpo afuera. Yo creo que lo importante de la ciudadanía argentina es que este tema esté presente, difundirlo, y también hacia el exterior, ¿no? Hacia nuestros países amigos, que bueno, que esto quede cada vez más en evidencia, la ilegalidad de estos actos, el colonialismo anacrónico, y bueno, no va a parar, digamos, el accionar de ellos porque no les importa, pero por lo menos van a quedar escrachados, ¿no? Sí, y además, bueno. Y las distintas naciones están tomando conciencia de su accionar, ¿no es cierto? Este accionar intolerante, este accionar imprudente, el haber traído armas atómicas. Yo esto lo vengo diciendo años de la Guerra Malvina, cuando nadie se quería jugar, pero yo hablando con periodistas europeos, en la cual hemos también tenido reportajes con algunos de ellos, y nos decían, pero como lo único que no saben que trajeron armamento nuclear son los argentinos. Nosotros en Europa, los periodistas, lo sabíamos eso. El hundimiento de la Sheffield, de la Coventry,
eran buques preparados para guerra nuclear, y uno cuando ve las fotos de la flota inglesa, la película que han hecho, están con todos los trajes, esos que son para guerras química, bacteriológica y atómica, con esos trajes especiales, fíjense. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y se hundieron con material radioactivo, es decir, están en el Atlántico Sur. Y cuando la Argentina firmó, igual que Inglaterra, el Tratado de Tlatelolco en México de no proliferación nuclear, lo están vulnerando los ingleses, al no decir si hay realmente en el Atlántico Sur tenemos, ¿no es cierto?, bombas nucleares o armamento nuclear hundido que hoy o mañana puede desatarse, ¿no es cierto?, como pasó en Japón, con la central nuclear, o en Chernobyl. Claro. Un desastre ecológico. A las corrientes marinas pueden llevar hoy o mañana radioactividad a un montón de lugares del mundo, inclusive. Exacto, así es. Bueno, Horacio, vamos terminando el bloque. Les agradezco, y a la audiencia, si Dios quiere, el martes estaremos por ahí, y ya en persona y saliendo al aire con Silvia, que también manda saludos. Bueno, muchos cariños. Saludos. Así es. Y bueno, gracias por llamar y por darnos este presente que tanta falta hace, bueno, tu palabra. Bueno, yo les quiero adelantar algo, no sé si el amigo Carrizo llamó, anduvo por ahí, pero creo que a partir del jueves que viene va a comenzar un programa de radio en la cual pidió autorización para ponerle la voz del cóndor malvinense también. O sea, vamos difundiendo cada vez más. Ah, bueno, muy bien. Después, después nos amplías en privado, entonces, cómo es el... Sí, esto fue reciente. Aunque ponerle el mismo nombre, por ahí resultaría, no sé, es medio... Un mensajito, si yo lo autorizaba, bueno, esto, cuando de difusión se trata... Podría ser la voz malvinense para que no quede mezclado un poco, pero bueno, eso después ustedes hablarán, vos sos el titular del dominio y... Sí, es una prolongación sería porque ahí vamos a tener que pasarle también reportajes, cosas. Como no, sí, con mucho gusto. Además, bueno, con Carlos, la verdad que él fue uno de mis grandes compañeros en tu ausencia, venía aquí a la oficina desde muy lejos y en condición de salud bastante delicado, pobre Carlos, así que sigue en condiciones de salud. está, sí, está un poquito flojito todavía, está delicado y todavía tiene un trecho por recorrer en cuanto a tratamiento médico. Bueno, Horacio, vamos cerrando el bloque y Les deseo un buen fin de semana a todos los oyentes, a ustedes en particular. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, también a las familias. Bueno, muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.